Esta es la siguiente parte que se titula Las ovejas perdidas. Veíamos en Mateo capítulo 15, verso 24, donde Cristo les dice que Él es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya vimos que se trata de las 12 tribus, no solo de la casa del norte o no solo de 10 tribus. Ahora, ¿quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? La respuesta nos la da Mateo capítulo 9 en los versos 10 al 12. Estas son las ovejas perdidas. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estos son israelitas, no son gentiles. Estos son israelitas, publicanos y pecadores. Estos son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es por quienes Cristo fue enviado. Por esto, Cristo compartía la mesa con ellos, cosa que no entendían las autoridades fariseicas de la iglesia de ese tiempo y que era por lo que le preguntaban a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora vamos a ver por qué eran ovejas perdidas. Dice Ezequiel capítulo 34, versos 5 y 6, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Dice que andan errantes por falta de pastor. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas. Ahí está por qué son ovejas perdidas y por qué se pierden las ovejas. Por falta de pastor. No porque se mezclen entre los gentiles, ni porque estén fuera de Israel. Dice Jeremías en el capítulo 50, en el verso 6. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ahí está, ¿por qué son ovejas perdidas y quiénes son las ovejas perdidas? Estas ovejas perdidas no son gentiles. Como dice ahí, estos son su pueblo y su pueblo no son los gentiles. Dice, sus pastores las hicieron errar, se olvidaron de sus rediles. Repito, ahí está por qué se pierden las ovejas, por falta de pastor y porque los pastores las hacen errar. ¿Qué hace Dios? Envía al mejor pastor, a Cristo. Y Cristo, siendo el buen pastor, no vino solo por las ovejas del redil de Israel. Cristo vino también por otras ovejas que no son de ese redil. Dice Juan capítulo 10 en los versos 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermosas palabras para nosotros. Dice que hay otras ovejas que no son de este redil, del redil de Israel. Y Cristo dice, también debo ir por ellas. Y de las dos hará un solo rebaño. Y habrá para ese rebaño un solo pastor, que es el buen pastor, que es Cristo. Estas son las ovejas de los gentiles que son de otro redil. Ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 14, en el verso 11 dice, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Dios el Señor. Dice, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, dice Dios.
El ser oveja perdida es no desviarse de Dios y es no perder el camino que lleva al Padre. No se trata de perderse de ninguna otra forma, no se trata de perder su linaje o descendencia de sangre, y no se trata de perderse porque hayan sido arrojadas a las 4 esquinas del mundo y no sepan cómo regresar a Israel. No se trata de volver a la tierra de Israel, se trata de volver al Padre. Y el camino que perdieron es el camino que los lleva al Padre. Estas ovejas no perdieron el camino que los lleva a Israel. Y repito, tampoco se trata de que son ovejas perdidas porque perdieron su linaje mezclándose entre los gentiles. De eso no las hicieron errar sus pastores para que fueran ovejas perdidas. Los pastores las hicieron errar en el camino que lleva al Padre, igual que hoy, porque hoy igual los pastores hacen que los creyentes, que los cristianos, pierdan el camino para llegar a Cristo, con lo que hacen perder el camino para llegar al Padre, porque Cristo es el camino para llegar al Padre, pero la ley es el camino para llegar a Cristo. Lo dice Gálatas capítulo 3, verso 24. La ley es el ayo, el maestro, el tutor para llegar a Cristo. Pero si quitas el ayo, si quitas la ley, pues no podrás llegar a Cristo. Aunque digas que estás en Cristo, de palabra puedes decir cualquier cosa. De palabra usted puede decir que es Superman, así como puede decir que ya llegó a Cristo. Pero no es real. Sin la ley no se llega a Cristo. Y si no llegamos a Cristo, no podemos llegar al Padre, porque Cristo es el camino al Padre. Si el camino para llegar a Cristo es la ley y los pastores enseñan a no cumplir la ley, con eso están haciendo que las ovejas se pierdan. Y sí, sin duda somos justificados por la fe, pero el ayo o tutor que nos lleva a Cristo también sin duda es la ley, lo dice ahí en Gálatas. De esto es de lo que están haciendo errar los pastores a las ovejas hoy. Con esto están haciendo que las ovejas pierdan el camino para llegar al Padre hoy. Y muchos judíos y no judíos hoy aún no encuentran el camino de regreso al Padre porque no creen en Cristo. Y Cristo es el camino para llegar al Padre. Los judíos sí tienen lo que los lleva a Cristo, que es la ley. El problema es que con la ley quieren llegar al Padre, no a Cristo. Ese es el error y el velo que les ha sido puesto para que nosotros los gentiles tengamos la entrada en el pueblo de Dios. Recordemos que a ellos les fue puesto este tropiezo, pero es un tropiezo que no es para caer, serán restaurados. Esto lo puede ver en Romanos 11:11. No creer en Cristo es no creer en el camino que lleva al Padre. Si no crees en Cristo, estás perdido, eres oveja perdida. Y si no crees en la ley o si no cumples la ley, no puedes llegar a Cristo. Y sin llegar a Cristo, tampoco puedes llegar al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. En ambos casos, sí se califica como oveja perdida. Repito, Jeremías capítulo 50, verso 6, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Y ahí mismo dice, porque estaban perdidas. Estaban perdidas porque sus pastores, con sus enseñanzas, las hicieron errar. Y repito también Ezequiel 14:11, dice que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, dice Dios. Ser oveja perdida es desviarse de en pos de Dios. No es perder su linaje, no es mezclarse con otras razas, porque hoy no se protege un linaje, hoy se protege a los que obedecen a Dios y le buscan sin importar qué linaje o sangre tengan, ya que Dios de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ya lo vimos en Hechos capítulo 17, verso 26. Y Cristo fue enviado precisamente a las ovejas perdidas que sus pastores hicieron errar. Y las hicieron errar en cumplir los mandamientos de Dios. Las hicieron perderse en el camino del cumplimiento de los mandamientos de Dios. De hecho, esto sucedía desde Elías, y es como Elías se lo dice al rey Acab. Desde aquel tiempo ocurría esto. Está en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en los versos 17 y 18, dice:
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo los turbaron? Dice ahí: dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Acab y la casa de su padre hacían que las ovejas se perdieran porque dejaban los mandamientos de Dios. Y eso es lo que están haciendo hoy. Las ovejas hoy están perdidas por esto, porque dejan los mandamientos de Dios, pero porque eso les enseñan sus pastores. Les enseñan que la ley no se cumple. Y en la ley de Dios están los mandamientos de Dios. Dejan los mandamientos de Dios y son ovejas perdidas. Tan sigue siendo hoy lo mismo, que hoy igual creen que sin guardar los mandamientos de la ley de Dios están bien con Dios. ¿Y por qué creen eso? Porque eso es lo que les enseñan sus pastores. Los pastores siguen siendo hoy los que hacen errar a las ovejas y son los que están haciendo que sean ovejas perdidas. Son perdidas porque han perdido el camino que lleva al Padre, que es el cumplimiento de su ley. Y esto incluye al judaísmo, porque sus ancianos sabios rabinos también hacen errar a las ovejas al enseñarles a que sigan las enseñanzas, métodos y escritos de sus rabinos hombres y a no seguir al único y verdadero rabí Yeshua. El judaísmo, por el contrario, enseña a no creer en el rabí Yeshua. Es de todo esto de lo que los pastores y rabinos hacen perderse a las ovejas. Las hacen desviarse y errar en esto, las hacen desviarse de en pos de Dios, porque los enseñan a seguir a rabinos hombres o a pastores hombres. Hoy se sigue hablando de las 10 tribus de la casa de Israel que están perdidas, esparcidas y mezcladas por todo el mundo. Pero eso, ¿qué más nos da a nosotros si Cristo no vino por las ovejas que perdieron su linaje mezclándose entre los gentiles? Entonces, ¿qué más nos da que hoy haya 10 o 12 tribus de Jacob que se mezclaron entre los gentiles y que ya están revueltos? ¿Qué más nos da a nosotros? Y como ya lo vimos, estar en la diáspora o en la dispersión no es estar perdidos. Es solamente estar fuera de Israel, es estar en otros países. Aunque no estén perdidos, el solo estar fuera de Israel se les considera en la diáspora o dispersión. Pero, como ya lo vimos también, esta no es una diáspora o dispersión hecha por Dios. Si hoy están dispersos o en diáspora, es por voluntad propia, como ya lo vimos. Y hoy no están en cautiverio, porque hoy no está cautivo el pueblo de Israel ni los judíos. Hoy no son esclavos y tampoco están en exilio, porque también, como ya lo vimos, estar en exilio es la expatriación de una persona por motivos políticos. Pero ya vimos que políticamente Israel es una nación independiente desde 1948. Y ya vimos también que tienen el llamado de su gobierno, de que pueden volver a su tierra, por lo que no se les puede considerar en exilio. Y tampoco están en cautiverio, porque no están en esclavitud, y no están en diáspora ni en dispersión hecha por Dios. Y ser oveja perdida es perder el camino para regresar al Padre, no para regresar a Israel. Porque puedes estar en Israel y aún así ser oveja perdida. De hecho, eran ovejas perdidas en Israel cuando Dios sí los esparció en el imperio babilónico. Y eran perdidas porque sus pastores, ahí mismo dentro de Israel, las hicieron errar. Las hicieron errar no de ubicación territorial, las hicieron errar de cumplir los mandamientos de Dios. Ahí mismo dentro de Israel. Y exiliados o expatriados sí lo pudieron estar hasta antes de que Israel fuera una nación independiente. De hecho, sí lo estaban en el tiempo de Cristo. Lo podemos ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 1. Pedro les escribe, dice: Pedro, apóstol de Cristo, a los expatriados de la dispersión. Ahí está. Aquí sí había expatriados y dispersos por esta expatriación. Aquí sí había exilio y dispersos por exilio. Pero no, desde que Israel es una nación independiente, ya no puede existir el exilio.
Y si están dispersos, es por voluntad propia, ya lo vimos. Aquí, en la carta de Pedro, aún estuvieran expatriados y dispersos, sí se les tenía bien ubicados donde estaban. Dice ahí, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. No eran ovejas perdidas en cuanto a territorio porque se les tenía bien ubicados donde estaban. Y estaban dispersos por expatriación, por exilio en este tiempo, porque era cuando Israel se encontraba sujeto bajo el dominio del Imperio Romano. Pero repito, hoy no están bajo el dominio de nadie. Hoy son una nación independiente, por lo que hoy no puede haber exilio, y menos cuando es pública la invitación que se les hace por su gobierno para que vuelvan a su tierra. En el tiempo de los apóstoles, ellos le escribieron a los expatriados, pero hoy, siendo Israel una nación independiente y teniendo esta invitación hecha por su gobierno, hoy ya no puede haber expatriados. Hoy ya no hay exilio de los judíos, aunque ellos lo vean como exilio, el que no estén reunidos. Santiago, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Cristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago les escribe a las 12 tribus. También Santiago, Pedro y todos los apóstoles fueron por las ovejas perdidas de dentro de Israel y de fuera de Israel. Fueron a los expatriados de ese tiempo y a los que estaban en la dispersión. E iban a ellos a predicarles a Cristo crucificado, para que creyesen en Él, porque Él es el camino para regresar al Padre. Si no creían en Él, entonces sí, eran ovejas perdidas. Repito, por no creer en Cristo, que es el camino para regresar al Padre. Pero los apóstoles no iban solo a las 12 tribus. Hay que recordar que había un apóstol número 13 que fue designado para ir por las ovejas del otro redil. Y este apóstol igual predicaba a Cristo crucificado, no solo a la casa de Israel, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pero, tristemente, esto para los gentiles fue locura y para los judíos o las tribus de Israel fue tropezadero. Y claro, estamos hablando de Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, en los versos 23 y 24 lo dice. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí está a quien predicaban y a quien anunciaban. Pero dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está, predicaban a Cristo crucificado. Cristo dijo en Juan capítulo 14 en el verso 6, yo soy el camino. Claro, Cristo es el camino para regresar al Padre. Y luego dice, porque nadie viene al Padre sino por mí. Cristo vino por las ovejas perdidas para enseñarles el camino para regresar a Dios. Y además, Cristo envió mensajeros a esas ovejas perdidas mostrándoles el camino para regresar a Dios, camino que es creer en el sacrificio de Cristo. No en la Torá ya creían, pero si querían llegar al Padre, tenían que creer en Cristo y en su sacrificio, porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y que no le salgan con que Cristo es la Torá, porque eso no lo dice la Biblia ni la Torá, eso lo dicen solo los judaizantes que están judaizando. Cristo es toda palabra de Dios, no solo la Torá. Y esos mensajeros que Cristo envió, sabemos quiénes son. Sus apóstoles. Por eso Santiago, Pedro, Pablo, que son las cartas que estamos leyendo, y todos los apóstoles en todas las ciudades que anduvieron, predicaban a Cristo crucificado, quien es el camino para regresar a Dios. En Hechos capítulo 5, verso 42, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. En Hechos capítulo 8, verso 5, Felipe les predicaba a Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 23 que ya vimos, Pablo predicaba a Cristo crucificado. También se le predicaba a los Gálatas y todos estos eran gentiles. En Gálatas capítulo 3, verso 1, Pablo les dice,
ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y al principio les pregunta, ¿quién os fascinó para irse por otro lado que no fuera Cristo? Cristo es el camino. ¿Quién los fascinó para dejar de seguir a Cristo, que es el camino y la verdad? En Mateo capítulo 10, versos 5 al 7, Cristo les dice a sus discípulos, a los 12, dice en los versos 2 y 3, a los 12 discípulos les dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo envió a sus discípulos también para que les llevasen el mensaje de Cristo, que es, el reino de los cielos se ha acercado y el camino de regreso a Dios es Cristo. Y como bien sabemos, no solo iban en persona a hablarles de la palabra, también enviaban cartas como las que estamos leyendo. Y como vimos que Santiago le escribe a las 12 tribus en la dispersión. Sabemos que Pablo también visitó muchos lugares y envió muchas cartas. Cristo vino a buscar de las 12 tribus a las ovejas perdidas que quieran regresar al Padre, porque aún y siendo de las 12 tribus, habrá quienes no quieran regresar a Dios. Y Cristo vino también por las ovejas de otro redil que querían llegar al Padre, que son los gentiles. Pero repito, las ovejas perdidas son ovejas perdidas porque perdieron el camino para regresar al Padre. No son ovejas perdidas porque hayan perdido su linaje, su sangre pura o su descendencia. Ni tampoco son ovejas perdidas porque estén regados por todo el mundo. Si se tratara de regresar a Israel, lo puedes hacer de muchas formas hoy y con la tecnología que hoy existe. En Hechos, en el capítulo 2, en los versos 9 al 11 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Egipto, en las regiones de África, romanos, árabes, etcétera, etcétera, no eran ni son tribus perdidas ni ovejas perdidas en cuanto a su ubicación territorial. En cuanto a su ubicación, estaban bien ubicados en donde estaban. Cristo vino a restaurar a Israel, pero al Israel que cree en Él. El pueblo de Israel creyente en Cristo, que es el Israel de Dios. A estos, Cristo los hizo encontrarse y Él es el único camino que nos lleva al Padre. No a Israel, no a un país. No necesitamos ir a ningún país. El que el pueblo de Israel tome la tierra de Israel a futuro, o que la tomemos nosotros a futuro, que decimos ser el pueblo de Israel, eso es una interpretación errónea. El pueblo de Israel ya tomó la tierra de Israel desde hace miles de años atrás. Si no, ¿qué hacen hoy viviendo ahí? Si no han tomado la tierra de Israel, ¿por qué hoy viven ahí? Jeremías 33, que ya leímos, dice, vienen días en que haré volver a los cautivos del cautiverio babilónico, obviamente, dice de mi pueblo Israel, no solo dice Judá. Dice, los haré volver, ha dicho Dios, y los traeré a la tierra que di. Si se fija, habla en pasado. Dice la tierra que di a sus padres. Aquí, para Jeremías, es claro en decir que esa tierra ya la dio a sus padres. Y además, ya vimos que desde 1948 Israel es una nación independiente. A pesar de todo esto, ¿podríamos decir que aún no han tomado la tierra de Israel por heredad? Hoy viven en esa tierra como una nación independiente. No podemos estar esperando que Israel tome la tierra prometida o su heredad a futuro nuestro. Eso ya sucedió. Eso ya se cumplió desde miles de años atrás. Y desde que Cristo estuvo en la tierra, primero Él y después a través de sus discípulos, que no son solo 12, con 12 empezó, pero a esos 12 les dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Y aparte envió a otros 70, a los que están en Lucas capítulo 10, verso 1. Entonces Cristo y sus miles de discípulos han estado encontrando a las ovejas perdidas del redil de Israel y a las del otro redil, que son los gentiles. Y las seguirán encontrando hasta que regrese Cristo. Y ahora, ¿cuándo empezaron a ser encontradas las ovejas perdidas del redil de Israel? ¿Cuando Cristo estuvo en la tierra?
Bueno, esto sucedió cuando los líderes de la iglesia en el tiempo de Cristo estaban desesperados viendo lo que Cristo hacía. Ellos veían que Cristo comía y compartía mesa con publicanos y pecadores. Ellos no entendían por qué Cristo hacía eso. No entendían que esos eran las ovejas perdidas de Israel, por las que había sido enviado Cristo. Y al ver Cristo que los líderes de la iglesia no entendían por qué hacía eso, por qué compartía la mesa con pecadores, es cuando Cristo les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto ya lo vimos en Mateo capítulo 9, verso 10 al 12. Y ya vimos que estos sí eran israelitas. De no ser israelitas, los fariseos no preguntarían por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Hubieran preguntado por qué come con gentiles. Hace aproximadamente 2000 años atrás, Cristo viene a quienes se habían perdido por dejar los mandamientos de la ley de Dios, lo que los hace ser pecadores, porque el pecado es no cumplir la ley. Lo dice 1 Juan 3:4. El pecado es infringir, es no cumplir la ley. Y Cristo viene por pecadores, viene por los que no cumplían la ley. Y es por esto por lo que estaban perdidos. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que estaban perdidos en delitos y pecados. Las ovejas perdidas son los que estaban muertos en delitos y pecados. Y son estos los que necesitan al médico. Aún y los judíos o el judaísmo o alguien más enseñara a cumplir la ley bien, hay delitos y pecados ya cometidos que tienen que ser limpiados. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Por esto, Él y solo Él es el camino para llegar al Padre. Porque no se trata de solo cumplir bien la ley. Ahí mismo en Efesios, en el verso 5, dice que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cuándo empezaron a ser encontradas las ovejas del otro redil, que eran los gentiles? ¿Qué le parece en Pentecostés? No, ahí se derramó el Espíritu Santo entre los que guardaban la fiesta y estaban reunidos y unánimes. Sí, ahí había de otras naciones, pero eran israelitas de las 12 tribus dispersas o expatriados, como las que ya vimos. Porque personas no israelitas o gentiles podían estar guardando la fiesta de Pentecostés. Es obvio que no son fiestas para gentiles, son fiestas para el pueblo de Dios, para Israel. Pero entonces, ¿habrá algún registro en la Biblia de cuando se va por las ovejas gentiles del otro redil? Sí, sí lo hay. El primer registro es cuando por primera vez Dios visita a los gentiles, que son las ovejas del otro redil. Dice en Hechos, en el capítulo 15, en el verso 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermosas palabras, déjeme repetir esto. Dios visitó, no los gentiles visitaron a Dios, no, eso es diferente. Dios visitó por primera vez a los gentiles, y Dios los visitó para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y repito, hermosas palabras. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, dice los versos 15 al 16. Pero más de esto veremos en el tema que sigue después de este, que es el levantamiento de la casa o tabernáculo o tienda de David. Por lo pronto aquí vemos que Dios visita por primera vez a los gentiles. Ese es el primer registro que está en la Biblia de cuando Cristo fue por las ovejas del otro redil, que son los gentiles. Y sabemos que Cristo designó a un apóstol como el apóstol de los gentiles, que fue Pablo. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Con qué gentil comienza todo esto? Así es, por primera vez sucedió cuando Pedro visita a Cornelio. Cornelio era un gentil. El primer gentil al que visitó Dios a través de Pedro fue Cornelio, su familia y sus amigos más cercanos. Precisamente ahí es donde una voz le dice a Pedro: a los gentiles que Dios ha limpiado, no los llames tú inmundos.
Esto está ahí mismo en Hechos, en el capítulo 10, en los versos 13 al 15. Dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, o no lo llames tú inmundo. Y cuando Pedro va y entra a la casa de Cornelio, les dice, ahí mismo en Hechos 10, en el verso 28, Pedro les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Palabra extranjero ahí, griega, es alófulos, que significa tanto extranjero como gentil. Pero Pedro le dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre que limpió Dios, aun siendo gentil, lo llame inmundo, porque Dios lo limpió. No puedes llamar sucio o inmundo a los hombres que aun siendo gentiles, Dios los limpió. Y como sabemos, esto se trata de limpiar hombres, no de limpiar animales. Aquí es donde Cristo va por las ovejas del otro redil. Por lo tanto, la voz que le habló a Pedro era la de Cristo, no la de Dios Padre. En el verso 15, la voz le dice, lo que Dios limpió, habla en tercera persona. Si la voz fuera de Dios, Dios mismo diría, lo que yo limpié. Es aquí cuando Dios, a través de Cristo, y Cristo, a través de Pedro, visita por primera vez a los gentiles. Y es cuando se abre la puerta a los gentiles. Y es cuando Cristo va por las ovejas del otro redil a través de Pedro. Y una vez pasado esto, se detonan todos los demás hechos sobre los gentiles, hechos que están narrados precisamente en el libro de Hechos. Aquí mismo, en Hechos 10, en el verso 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Incluso los de la circuncisión, los judíos, quedaron atónitos porque veían que Dios visitaba y abría la puerta para que los gentiles entraran en su pueblo. Y la puerta que se abrió es Cristo. Esta puerta se abrió para que los que oyeran su voz y creyeran en Él, entraran en el pueblo de Dios. Juan capítulo 10, en el verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas oyen su voz, dice el verso 7, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí mismo, en el verso 16, es donde Cristo dice que va por las ovejas que son de otro redil, que somos los gentiles. Y aquí estamos viendo dónde, cómo y cuándo Cristo va por las ovejas de ese otro redil. Primero a través de Pedro y después a través de Pablo, a quien usó como instrumento escogido para llevar su nombre, el nombre de Cristo, en presencia de los gentiles, pero no solo a ellos, también a los israelitas. Y este es otro hecho que precisamente está en Hechos, aquí mismo, en un capítulo anterior, el capítulo 9, en el verso 15. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este es un capítulo antes de cuando Pedro va con Cornelio, pero aquí apenas se le iba a hacer que recuperara la vista a Pablo. Apenas se le estaba preparando a Pablo para que fuera a los gentiles, aún no iba. Por eso Pedro fue el primero que fue a los gentiles. Y más hechos que se detonaron sobre los gentiles después de visitar al primer gentil Cornelio está en el siguiente capítulo, en el 11. En el verso 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido
la palabra de Dios. Y cuando Pedro volvió a Jerusalén, discutían con él los judíos de la circuncisión por qué había entrado en casa de un gentil. Porque como bien lo dijo Pedro, era abominable entrar o juntarse o acercarse a un gentil. Dicen los versos 2 y 3, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Cuando le discutían esto, Pedro les cuenta todo lo sucedido. Dice el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y en los siguientes versos les cuenta todo lo que le sucedió antes de ir con Cornelio, desde la visión del lienzo con los animales, donde se le dice mata y come, hasta llegar con Cornelio. Y esos judíos de la circuncisión, después de que Pedro les cuenta todo esto, terminan diciendo en el verso 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Desde ahí se abrió la puerta a los gentiles y Dios les había visitado por primera vez. Ellos mismos, los judíos, lo constataron todo esto. Más hechos sobre los gentiles, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en los versos 42 al 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. A Pablo y a Bernabé, los gentiles les rogaban que aún después del día de reposo les siguieran hablando de la palabra de Dios. Dice el verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Tristemente, eso sucede hoy, cuando alguien solo quiere defender su creencia o su doctrina o su religión o su iglesia. Cuando alguien solo quiere tener la razón aunque no la tenga, ¿qué hacen? Contradicen solo por contradecir. Y algunas veces, tristemente, aún y tengan que blasfemar. Verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, para darles la palabra de Dios a ellos, a los gentiles. Y seguimos aquí en Hechos, en el capítulo que sigue, que es el 14, en los versos 26 al 27. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bendito sea nuestro Dios. Ahí está la puerta abierta a los gentiles. Y seguimos en el siguiente capítulo, capítulo 15, en el verso 12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y así llegamos a lo que estaban contando y que empezamos leyendo en el verso 14, donde Dios visitó por primera vez a los gentiles y ya les había abierto la puerta de la fe. Y en los versos 15 y 16, donde vimos también que con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Pero con esto pasamos al siguiente tema, que es el levantamiento de la tienda de David. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano.